se está desarrollando este Foro Económico Mundial en nuestro país, con muchísima atención del mundo. Hay que decir que la organización ha sido impecable, que todo está marchando bastante bien. Obviamente no se habla solo del Perú. Nosotros rebotamos las noticias que hablan sobre el Perú porque es nuestro interés particular. Se está hablando del futuro del mundo. ¿Qué debe pasar, por ejemplo, con los combustibles fósiles? ¿Qué debe pasar con el cambio climático? ¿Cuál debe ser el modelo de desarrollo que incluya a más personas dentro del crecimiento? Realmente está sumamente interesante todo el debate mundial. La señora Lagarde es genial. Christine Lagarde, no, la sexta mujer más poderosa del mundo, la jefa del Fondo Monetario Internacional. Acá me dicen mis invitados, además de Regla Regio, efectivamente es una mujer impecable, pero que tiene todas sus interpretaciones de lo que ha pasado con la economía peruana, siempre las asocia con metáforas culinarias, y eso es muy gracioso, ¿no? El otro día decía que si no hacíamos algo al respecto del cambio climático iba a dejar al planeta como un pollo a la brasa, ¿no? Y hoy día ha salido con esto de que un modelo de desarrollo económico en realidad debe copiar un poco el estilo del desarrollo gastronómico en nuestro país. Lo cierto es que hay una suerte como de, yo no sé si están siendo amables porque el Perú es anfitrión o efectivamente sincero cierta suerte de entusiasmo con la economía peruana, a pesar de que, como sabemos, no ha seguido creciendo como en años anteriores. A ver, ¿tú cómo lo ves, Juan Carlos? ¿Están realmente entusiasmados o están siendo buena gente? No, porque quizás a lo que se refiere la señora es a este fenómeno de globalización de la comida peruana, que es la forma como, una de las formas, pero digamos la forma más notoria, como el Perú se ha integrado al primer mundo, ¿no? O sea, a este mundo donde se toman las decisiones y donde se está activamente manejando la economía mundial. El Perú ha entrado a hacerse notar por la comida, ¿no? Y con como dice ella, ¿no? Un mestizaje, adoptando todas las técnicas modernas, pero manteniendo la identidad de la tradición peruana, ¿no? De la comida peruana. Entonces, ese es, sospecho que va por ahí la idea del mensaje, ¿no es cierto? Que se puede mantener la identidad de un país, pero modernizarse y ayornarse y insertarse al mundo. Así es, ¿no? Sin perder lo propio, sí. Y además sumando, ¿no? Esta cosa que es tan característica del desarrollo de la industria gastronómica en nuestro país, que se suma desde el productor hasta el mozo que te pone el plato sobre la mesa, ¿no? Es una cadena de éxito, digamos. Sí, y además la importancia de que lo diga quien lo dice. Sí, claro, ¿no? Qué rico que lo diga ella, ¿no? Además, no sé, habría que tener un registro de todas estas reuniones que se han producido del Fondo Monetario y del Banco Mundial en años pasados en otros países, para ver si ha existido el mismo elogio en torno a las respectivas cocinas o las respectivas comidas. Pero sin duda es un espaldarazo muy importante para la comida peruana y para la cocina peruana. Creo que además es un aliciente para un país que hace un cuarto de siglo estaba extremadamente mal. Así es. Yo escuchaba las declaraciones del presidente del Banco Mundial en el sentido de sus experiencias cuando vivió aquí en el año 93, que era pues en los principios de los 90, que el Perú realmente era un desastre, no es que seamos pues una maravilla de país, somos un país con muchísimas carencias y con muchísimas dificultades, pero ya el hecho de tener, ¿no?, como decía Juan Carlos, un elemento por el cual somos reconocidos en el mundo, que es la comida peruana, es una demostración de que algo bueno podemos hacer. Y que eso bueno que se hizo, además, se hizo desde el sector privado. No es algo que se haya hecho del sector público, se hizo desde el sector privado. Pero además creo que hay otro elemento en el entrelíneas del mensaje de Christine Lagarde en la comparación con la comida peruana. Y es que en este mundo de la economía no hay nada nuevo bajo el sol. O sea, lo que se tiene que hacer, y ese es el mensaje, tienes que ver precisamente lo mejor de las experiencias económicas del mundo, cuáles son las experiencias de las economías exitosas, donde la gente ha salido de la pobreza, en fin, y recoger lo mejor de cada una de esas experiencias para tu propia realidad. Eso de repente hace que sea tu propia cocina, ¿no es cierto? En este caso es tu propia economía, la que tenga esos visos de éxito que tiene la comida peruana, ¿no? No deja de ser importantísimo en un contexto en que la economía, que se viene un fenómeno del Niño, en que la economía mundial golpea fuerte, saber que
probablemente tengamos problemas, pero que estamos por buen camino, ¿no? Había una suerte como de desesperanza que nos había invadido, cuando no estamos como quisiéramos, pero tampoco estamos mal, ¿no? No hay que dejar de ver un poco el vaso medio lleno, ¿no? Claro, pero en términos económicos, lo que sucede es que se han podido hacer las cosas mejor, ¿no? Claro. Es que hemos tenido un presidente con poca convicción y ministros de Economía que han tenido que arriar al presidente hacia determinadas formas. A mí siempre me llama la atención una cosa. Por ejemplo, el presidente en sus discursos en esta semana se presenta pues como un convencido y como que el modelo peruano económico es un logro de todo. Cuando él, o sea, simplemente no cree en el mercado y no cree en la inversión privada, ¿no? Ahora, tampoco podemos olvidar, Juan Carlos, que pudo haberse hecho mucho peor todo. No, sin duda. O sea, también tenemos que tener esa perspectiva, sin duda, ¿no? Sin duda. Porque el panorama con Humala al comienzo de su gobierno, mira, no sabemos cómo nos hubiera ido con su otro plan, pero tampoco era un plan muy estructurado, no puede ser, pésimo, ¿no? O sea, al tuntún, ¿no? A mí, entonces, lo que preocupa, pues, es que este problema, yo siempre digo que el legado de los presidentes, más allá de las obras y de las cosas, de la infraestructura que dejan, se nota, pues, en el sucesor, ¿no? Claro. ¿No? Entonces, en la gestión que hace el sucesor. Entonces, el legado de Alan García fue Humala, en este gobierno, en el anterior fue Fujimori, y el legado de Humala, esperemos que no sea alguien que termine por acabar este llamado milagro peruano, económico peruano, ¿no? Entonces, esa es la mirada que hay que tener, ¿no? Que si bien las cosas no están mal, deberían estar mejor. Cada punto de la pobreza, de crecimiento que nosotros dejamos de tener, son cientos, miles de peruanos que no salen de la pobreza. Así es. ¿No? El milagro peruano, en la mañana escuchaba a estos grupos que están organizándose contra el modelo y para hacer actividades en estos días, y decían, se está acabando el milagro porque se acabó el mundo de la exportación. No, pero el problema, el verdadero milagro peruano es haber sacado 40% de gente de la pobreza. Ahora, es verdad que el discurso pesimista de todo está pésimo, de todos lo hemos hecho mal, o sea, el Perú es como un niño que se la pasó desnutrido y se la pasó anémico muchos años, que de pronto se recuperó y pegó un estirón. No nos hemos achicado. Lo que pasa es que hemos empezado a creer, como pasa con los niños cuando pegan un estirón, porque de ahí empiezan a crecer de a pocos, ¿no? Y digo esto porque sí me parece que el discurso derrotista que ha tenido buena parte del empresariado pone en riesgo la posibilidad de que este modelo, con sus fallas, sus malas aplicaciones, se continúe y la gente se vaya por lo que estás diciendo, Juan Carlos, ¿no? Una opción absolutamente chiflada que cambie completamente las cosas, ¿no? Pero el gran problema es que cuando acabe esto vamos a volver a nuestra realidad. O sea, ¿vamos a volver a nuestro pesimismo, dices? No. Es que el pesimismo no viene... Es decir, el pesimismo no viene per se de los agentes económicos. El agente económico es desde que tiene su bodega, el trabajador, el gran empresario, todos somos agentes económicos. El pesimismo viene de la perspectiva de estabilidad política de futuro y de reglas en el tiempo. Y precisamente todos los cuestionamientos que existen con relación al presidente de la República, a su esposa, a determinados candidatos a la presidencia, etcétera, hacen que el panorama, que debiera estar signado por una discusión de otros grandes temas, digamos... Como lo que está pasando ahora en la cumbre. O sea, por supuesto, ¿no? O sea, cosas como esta oxigenan, porque... Te permiten ver las cosas en perspectiva. Sin Nadine con su agenda, nada. Existía el mundo, existía la economía, existía el Fondo Monetario, y fíjate, tú no estábamos tan mal, ¿no? Existía el crecimiento, pero estaba creciendo, solo no eran las agendas, ¿no es cierto? O sea, digamos... Ese es el gran problema, que vamos a volver a estar enfrascados. Ojalá que esto sirva pues para... vamos a estar en campaña electoral, ¿no? Vamos a estar en campaña electoral, que eso también, digamos, perturba el tema y las acusaciones, dimes y diretes y todo lo demás. Eso hace que la gente sea pesimista. Sí. Eso, porque lo quieras o no, lo tienes a la vista todos los días, inevitablemente. Bueno, tal vez que esta reunión con esta cantidad de líderes mundiales, hablando bien del Perú, que, vamos, no es poca cosa, ¿no es cierto? A mí me ha hecho sentir como
no sé, como Bien. importante, claro, ¿no? O sea, por primera vez no estás con Roche, ¿no? Puedes entrar así pavoneándote en la reunión, ¿no? Todo el mundo te mira. Bacán, ¿no? Eso es un buen sentimiento. Creo que nos debería servir no para pensar que Humala lo ha hecho todo regio, no, pero para mirar las cosas en real perspectiva y ver un poco cuáles son los temas sobre los que debemos debatir, por ¿no? ejemplo, el tema institucional y el tema de desarrollo en este gobierno, lamentablemente hemos perdido, por ejemplo, 2 años en el tema de educación, que son valiosísimos, ¿no? O sea, se ha recuperado la vía cuando Bueno, pero otra vez. cuando han cambiado el ministro. Pero Pudo si no haber llegado. También pudo haber no llegado el ministro de Educación que tenemos, ¿no es cierto? Y podríamos haber tenido un desastre de educación si no llegaba a Saavedra. No, o sea, miremos el vaso otra vez, lo que estoy diciendo es que, claro, además creo que hay que profundizar en eso. Por supuesto. Los cambios institucionales que son importantes para que el país pueda sostenerse en el largo tiempo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Tal vez ya es momento de no estar mirando lo que Humala hizo mal, que ya no hay mucho más que hacer, sino ver cómo se mejora y qué cosas se continúan, ¿no? Y que los candidatos propongan cosas serias, ¿no? Exactamente. En función de lo que falta hacer y lo que hay que seguir apuntalando, o sea, que la discusión ¿no? sea sobre las propuestas y no sobre las protestas. Exacto. Ya, Humala no hizo esto, no hizo lo otro, ya. Humala no está candidateando y probablemente no haya ningún candidato al nacionalismo importante. Vamos a ver una pausa y regresamos con Toledo. Toledo y sus eternas metidas de pata. ¿Con quién se peleó? Nada menos que con Gastón Acurio. A ver, hagan un esfuerzo y peleense con Gastón Acurio y me cuentan quién lo logra. Ya volvemos. Bueno, se armó una discusión en el Twitter en realidad no sé si Gastón estaba con ganas de estar absolutamente preciso y fastidioso, pero no le faltaba razón. El presidente el expresidente Toledo pone un tuit diciendo que felicitaba a Gastón Acurio y al presidente del Banco Mundial que estaban en la Escuela Gastronómica Pachacute, que se inició en su gobierno, y Gastón le dijo, sorry señor, eso se arrancó en el 2007, nunca hemos recibido apoyo de ningún gobierno, gracias, pero usted no tuvo nada que ver. ¿Qué tal aclarada? Toledo ha tratado de explicar, no, pero es que nuestro gobierno se donó el terreno y Gastón insistió, cerrado en su tema, y no le falta razón, porque esos esfuerzos privados que se hacen sin un solo aporte de los gobiernos, da cólera cuando se te tratan de trepar todos al carro, ¿no? Y estoy segura que Gastón debe haber pedido apoyo y se lo han negado. Entonces, ver después este tipo no sé, pues de colgadas de su proyecto, debe ser complicado, ¿no? Es además un proyecto, lo primero que hay que decir es que es privado, que es producto de la generosidad de empresarios exitosos como Acurio y que es exitoso. Y además... el producto, que son los alumnos, que son mozos, chefs, barman, o sea, yo me he encontrado con varios que además trabajan en el extranjero, ¿no? O sea, en los mejores restaurantes. Y es una oportunidad para gente de bajos recursos, pero además hay una cosa que es bien importante, Juan Carlos. Si yo te digo, quiero iniciar una escuela gastronómica y tú me dices, bacán, yo te regalo el terreno, efectivamente tú has participado conmigo de esa creación. Pero si tú das el terreno a alguien, se montan un montón de institutos y tú después llegas y dices, oye, yo quiero hacer un instituto en este terreno, el que regaló el terreno no tiene nada que ver con la idea de creación de ese instituto. Toledo no dio el terreno para que se hiciera Pachacute, que eso se hizo, la escuela gastronómica se hizo muchísimo tiempo después. Entonces, ¿a santo de qué colgarse de ese éxito? ¿No? Claro, no. Además, esto nos da otra lectura, ¿no? Yo creo que acá se ha producido de una manera casual la coincidencia de dos figuras públicas con rutas distintas. Una en descenso y una en ascenso. Una con credibilidad y otra sin credibilidad, ¿no? Y una sin credibilidad. Es decir, yo no sé al final quién dio el terreno, quién no, o sea, no habría que hacer un estudio pues, de lo que pasó en esa época. Pero sin duda, frente a la opinión pública, que es lo que, digamos, la gente le interesa, yo preguntaría quién le cree a quién. Y eso demuestra qué cosa. Eso demuestra quién ha estado haciendo bien las cosas y quién no las ha estado haciendo bien. Acurio es un personaje que desde su trinchera de la gastronomía ha ido difundiendo la cocina, los productos peruanos, etcétera. Es el chef más popular, digamos, dentro de los chefs peruanos. Y es un personaje muy querido por la opinión, por tanto que se le vocea para ser candidato, etcétera. Y además tiene la ventaja de que cuando quiera lo va a hacer, porque tiene un partido que le va a abrir las puertas, que es el partido del cual forma parte su padre, y digamos tiene una vinculación familiar. Y por otro lado, es un expresidente y candidato presidencial con serios cuestionamientos que no ha podido levantar
y que más bien ha entrado en contradicciones como las que ahora se están produciendo, ¿no? Yo creo que esa es la enseñanza de esta pequeña pelea, ¿no? Y tal vez una muestra en chiquitito de lo que puede pasar con las redes sociales en esta campaña, ¿no? Cuidado con meterte al Twitter, porque no te va a contestar el periodista al que no le caes bien, no te va a contestar el militante aprista, no te va a contestar Gastón Acurio. O sea, te va a contestar el protagonista de eso que estás diciendo y te va a dejar pésimo, porque finalmente no importa si Toledo no colaboró o si colaboró, lo que pasa es que queda como un mentiroso. ¿No? O sea, queda como nos una recuerda que es un mentiroso. Exactamente. No, yo no creo que quede como un mentiroso. Nos recuerda que es un mentiroso. Nos recuerda todas las versiones de Coteva, por ejemplo. O todas las versiones sobre su hija, o todas las versiones en el gobierno sobre... En fin, o sea, así es. Hay 200... Nos recuerda todas las versiones. Todas las mentiras que nos ha contado y que nos ha contado sobre su vida, sobre su hija, sobre su padre, sobre su madre, cómo muere, sobre cómo quién murió, cómo no murió, cómo... Sí, Toledo es capaz de inventar cosas muy... ¿no? ¿Cierto? Así es. Y para a mí, la verdad que la presencia de Toledo en la lista electoral, en la posibilidad de que sea candidato, es pues una señal, es vergonzoso, ¿no? Un hombre con las acusaciones gravísimas que tiene, que esté participando y que se quiera aún limpiar o participar de una fiesta en la cual no ha sido invitado, ¿no? O sea, así es. ¿no? Que tratar de decir yo soy también parte de la escuela de chef de Gastón Acurio, es decir, o sea, yo he participado de ese éxito y cuando nuevamente es otra mentira, ¿no? Toledo debería explicar... Qué roche que te desmientan públicamente frente a millones. Además, encima, Toledo, ya no contento con esa metida de pata, dice, ya pidió disculpas Gastón, y Gastón, claro, ¿a quién le pidió? O sea, ¿cómo cree que Gastón va a leer ese tuit y no va a salir a decir, perdón, yo no te pido disculpas, ¿no? Y además hay otro tema muy importante, ¿no? Y es cómo una persona que no está haciendo política partidaria, que muy probablemente no participe en las próximas elecciones, como Acurio, desde una posición de empresario y de líder en esta empresa, digamos, gastronómica peruana, tiene mucha más presencia y credibilidad que un expresidente de la República. Por supuesto. Un expresidente, ¿no? o sea, desde la posición de empresario, desde un trabajador de la cocina peruana, su palabra tiene más credibilidad que la de un expresidente. Lo que me parece muy bien por Gastón, y evidentemente apena que un expresidente esté terminando donde está terminando Toledo, ¿no? Y vayan enterándose los candidatos que no se van a poder colgar de cualquier cosa, ¿no? Así es, claro. O sea, la gente está hasta la coronilla de las mentiras, ¿no? Hasta la coronilla. La ¿no? mentira y de la fanfarronada. Es que la mentira debe ser castigada, ¿no? Sí, claro. Eso es una cosa sana en la sociedad, que la mentira se castigue y que a los mentirosos se les castigue. Y un presidente como Toledo, que tiene una deuda pendiente con la justicia, debería ser prudente y no ha debido participar en primer lugar en la campaña electoral, y en segundo lugar debería preocuparse de explicarle al país cómo ha conseguido la plata que ha conseguido, ¿no? Así es. Bueno, vamos a ver entonces cómo se resuelve ese tema. Lo cierto es que como sea que se resuelva, ya el año está hecho. O sea, por más que Gastón y Toledo se amisten, por más que lleguen a un acuerdo sobre quién ayudó a quién, el intercambio de tweets a Toledo le debe haber restado varios votos y es que sobre los que tenía, que no eran muchos, por cierto. Vamos a ir a una pausa y nosotros regresamos con más temas para ustedes. Importante el trabajo que está haciendo la Fiscalía en las denuncias sobre si hubo pagos de sobornos de la minera Southern a los que manejaban las protestas en Tía María. ¿Por qué? Porque no solo pone en evidencia lo que habría pasado, pongámoslo en condicional todavía, habría pasado en ese particular conflicto, sino que pondría en evidencia una forma de actuar de las mineras. No necesariamente porque tengan ganas de corromper, sino porque se podría haber convertido en un mecanismo tolerado para seguir trabajando. Si es así, bueno, pues alguien lo tiene que cortar, porque ya no estamos en la época del terrorismo en que había que pagar cupos para seguir operando. Pero creo que esto no, yo no sé si es un soborno o un cupo, ¿no? Bueno, lo que pasa es que el cupo es un tipo de soborno. Sí, pues, o sea, págame, ¿no? Y yo... No. Un tipo de chantaje, es una extorsión. Una extorsión es una cosa. Es verdad. Y un soborno coima es otra cosa. Aquí no podemos hablar de coima porque no se le habría pagado a funcionarios públicos, si tengo entendido, ¿o sí? No. O sea, los acusados son además, dirigentes políticos de frentes amplios, ¿no? Me parece que no es la empresa la que viene y dice, mira, te voy a dar esto para que tú no hagas esto, sino...
O sea, yo te estoy haciendo actividades en contra de tu proyecto y llegas a un arreglo económico para que no haya líos en el proyecto. Entonces, eso es un chantaje y ese es lamentablemente, ese sí es un modelo, los cupos, los chantajes, que se ha extendido por todo el país y no solamente con los proyectos mineros, ¿no? O sea, es una situación que se repite, no sé, en cada inversión privada, ¿no? En cada construcción que se hace y en cada casa que uno quiere levantar un segundo piso, ahí aparecen los de construcción civil y ahora aparecen simplemente delincuentes que te piden un cupo. Y claro, lo que pasa es que en el caso... Esta forma delincuencial de hacer política, supuesta política en defensa de los derechos de los demás, ¿no? Y entonces uno dice, el medio ambiente, sí, pero si me da 150.000, esto se resuelve. Lo que pasa es que en qué momento pasas la línea de estar simplemente tratando con el chantaje de dirigentes o efectivamente incurres en sobornos, porque efectivamente Pepe Julio Gutiérrez, que es el dirigente minero que pedía plata, del cual hay un video incluso, la pide para repartirla. Sí. ¿Y repartirla con qué? Con autoridades. Entonces ahí, si es que tú eres consciente de esa línea, ya estás incurriendo en la figura de soborno. En el caso de Tía María, los dirigentes de los frentes de defensa se convirtieron en alcaldes. Por eso es que terminan siendo autoridades. Pero al final no dejan de ser los que usan la supuesta defensa de los intereses de la gente para chantajear empresas. Acá Mario nos puede hacer la diferencia legal. No es lo mismo darle plata a un dirigente que darle plata a una autoridad. No, evidentemente. ¿No? Ahora, si se le diera dinero a una autoridad para que haga algo que distinto a lo que debe hacer, o para que haga lo que debe hacer, se estaría incurriendo en algún delito. Pero si se le da dinero a un particular, digamos en este caso para que cambie de opinión, etcétera, estaría en todo caso cediéndose a una extorsión, ¿no? Lo que está pasando aquí, que está ilustrando esta investigación del Ministerio Público, es también qué está pasando, ¿no? Con estos dirigentes, ¿no? Porque el gran problema con todos los proyectos mineros que están teniendo problemas o están siendo detenidos es que estos delincuentes entienden que como hay dinero del otro lado, voy a aprovechar esta situación para hacerme rico con el dinero de la mina, precisamente tratando de levantar a la población para que no pueda surgir el proyecto minero. Con esto yo no estoy generalizando a todas las personas que se oponen a un proyecto minero, porque hay gente que se opone con convicción, porque cree que el proyecto va a dañar su chacra, su tierra, su ganado, etcétera. No estoy refiriéndome a ellos, me estoy refiriendo a quienes calzan dentro de este tipo de gente que está siendo descubierta, que se pone la cara de dirigentes antimineros y que por el otro lado están negociando para tratar de extorsionar a la empresa y poder de alguna manera fungir como intermediarios para que se puedan detener las protestas, ¿no? Creo que esta gente, además, es la que más daño hace, porque precisamente como su negocio es su intención no es ver si el estudio de impacto ambiental está bien hecho, constatar si no hay contaminación, no, al contrario, voy a agudizar esas contradicciones porque son negocios. Siempre estarán mal hechos porque siempre estarán mal hechos, no pagues. Por supuesto. Lo que acá es que lo que se tiene que trabajar es, bueno, la justicia está haciendo su trabajo, que investiga lo que tenga que investigar, pero de acá para adelante, para que los proyectos mineros no se conviertan en un botín, finalmente, aquí hay responsabilidad del Estado, que tiene que fiscalizar que esto no ocurra, y de la empresa, que tiene que denunciarlo y no contribuir. Si no, esto nunca va a parar, ¿no? Claro, el problema es que ante la ausencia del Estado, que no hace cumplir la ley, entonces la empresa cede pues al chantaje, ¿no? Que eso nuevamente, no sucede en Tía María, sucede acá a la otra cuadra donde se está construyendo un edificio y llegan los de construcción civil y se plantan y uno tiene que poner plata y eso viene pasando hace largos años, y el Estado no ha hecho nada al respecto, ¿no? Entonces, lo que debe haber nuevamente es el papel intermediador del Estado en todas estas situaciones, ¿no? Que simplemente es ausente. Y claro, si hay autoridades del Ejecutivo culposas que creen que se debe o no se debe hacer, porque bueno, vamos a ver, y no se dan cuenta que hay leyes que ellos están obligados a cumplir, entonces tenemos un problema, pues, ¿no? Ahora, ¿cómo
Ese tema va a ser fundamental en la campaña presidencial, el futuro de los proyectos mineros, porque, por un lado, le tienen que ofrecer a cierto sector de la población, que no es poco importante, la continuidad de la inversión minera para que el Perú siga creciendo, pero por otro lado hay que contentar a una población que no ve el beneficio de la inversión minera que ocurre en su propia zona, producto del pésimo manejo del canon, y que probablemente fue la que votó por Humala gracias al discurso de agua sí, oro no. ¿Cómo se va a manejar eso? Sí, el domingo pasado, disculpa, sí, el domingo pasado en el comercio salió un informe sobre la relación entre el canon y la disminución de la pobreza en los distritos donde hay canon. Y hay distritos que han bajado su nivel de pobreza en 50 o 60 puntos gracias a que tienen un proyecto minero y hay canon que les permite... Está clarísimo que esos no protestan. Mira el caso de las Bambas, los que beneficiados no están protestando, ni al contrario, callados, aterrados. El problema no es ese, el problema es en donde no ha ocurrido eso, donde la plata del canon se la han birlado como les ha dado la gana. Tratar de lograr es que los que se ven beneficiados se defiendan sus derechos a salir de la pobreza. Pero ahí hay un abandono del gobierno central terrible, porque le hemos tirado la plata a las regiones, no hemos mirado qué hacían los presidentes regionales, y ahora estamos, resulta que el canon no les ha arreglado la vida. ¿Qué le va a arreglar? Se los ha choreado todo. No solo eso, sino que además los partidos políticos en muchos casos toman este tema de costado. Así es. Es decir, si bien yo creo que la minería debe seguir invirtiendo en el Perú, debe haber más minas, todos estos proyectos deben salir, no lo digo en voz alta porque de repente no conviene a mis réditos electorales. Yo creo que acá debe haber una definición. Así es. Y debe haber una definición en pro del desarrollo y de la inversión con todas las reglas que impone la legislación peruana. O sea, en ningún momento la legislación peruana dice que una mina se puede poner contraviniendo estándares legales, ambientales establecidos por las normas y que no se van a inventar. No solo eso, sino que yo creo que para bien, y eso es una cosa que tiene que funcionar, se han puesto reglas más claras, niveles, requisitos más altos. Entonces, y hay un elemento que muchas hay que veces hacerlo pasa respetar, nada más. Muchas veces pasa desapercibido y es sumamente pernicioso. Que donde no se desarrolle un proyecto, por ejemplo, oro, ahí van a estar los mineros ilegales. Así es. Y ahí va a estar una contaminación 10.000 veces peor de la que en la peor de las imaginaciones de un antiminero podría crearse en esa zona. Como está pasando en Tambo Grande, ¿no? Claro. Y en muchos otros sitios. O sea, como tú dices, mira, el Estado sí ha hecho su parte en un lado, en las regulaciones, no por gusto. Mi amigo Manuel Pulgaro no es pues el personaje más querido del que no lo sea. Nacional, ¿no es está cierto? muy bien que no lo sea. Eso es una muestra de que sí se están haciendo cosas en defensa de lo que la gente está pidiendo, que se mantengan los estándares ambientales, que se proteja el medio ambiente. Pero al costado hay que exigir que se cumplan las leyes. Bueno, y hay que exigir que evitar que las autoridades regionales y locales hagan su trabajo y que gasten la plata. No puede ser, tenemos sitios donde hay protesta. En Loreto, presidente regional fugado. En Ancash, presidente regional fugado. O preso. Ahí donde tienes un problema, miras qué ha pasado con la plata del canon de los últimos años y ha sido un desastre, ¿no? Salvo Tía María, que por ejemplo en el caso de Tía María lo que tienes es un problema y es que hay otra actividad rentable para algunos que colisiona con los intereses de la minería. Esa es otra historia, ¿no? Hay gente que está defendiendo su negocio con razón, sin razón, no sé, pero ¿no? También hay estos personajes que aparecen en las investigaciones fiscales. Por supuesto, ¿no? Porque esos se trepan a cualquier ¿no? O sea, que de esos hay que meter la presa y esto debería ser una lección sobre qué cosa va a suceder con esta gente que... Qué difícil es meter presa a la gente en este país, ¿no? Está haciendo, porque hacen del chantaje y de la extorsión. El otro día había una señora que había construido su casa en la mitad de una pista, la mitad de una vía pública, se la habían tirado 3 veces y la tía le pegaba a los policías y decía, y la voy a volver a levantar. Y yo decía, ¿por qué no la meten presa? Claro, es que no hay ¿Cuántas veces tiene que pegarle al policía y hacer su casa donde no debe? No, además no se le puede tocar al policía, si lo toca lo... Oye, a manazo lo agarró el policía, lo llevó a las mechas a la comisaría. El principio de autoridad se implanta educando a la gente desde arriba. Así es. Desde arriba. Y consistentemente, ¿no? Porque un día meten preso a uno que grita a una policía de tránsito, que está bien, pero al día siguiente no le hacen nada. Con el ejemplo. Así es.
Así es. Bueno, vamos a ver entonces qué ocurre. En todo caso, hay que ver cómo avanza la Fiscalía y sí creo que es importante esta investigación para desenmascarar formas de trabajo que no son aceptables. No son aceptables en un país que se precia de tener una democracia y tener reglas que funcionan. El último tema, pues, vamos a comentar como simples espectadores que hemos visto el partido en nuestra casa. ¿Qué tal jugó Perú? Bueno, yo debo decir que hace 21 años no veo partidos de eliminatorias de la selección peruana, porque yo era un fanático de los partidos de la selección, como todo hincha, y soy un hincha de la selección, pero era tan fanático y me afectaba tanto que en un determinado momento juré que no iba a haber ningún partido de la selección hasta que Perú esté en un mundial. Y tengo el privilegio, por la edad que tengo 51, que a los 6 vi a Perú en México 70, a los 14 en Argentina 78 y luego lo vi a los 18 en España 82 por televisión, pero lo vi. Que lamentablemente los más jóvenes no lo han visto nunca en el Mundial. Pero yo lo que no quiero es entrar en el círculo vicioso de siempre. Es decir, yo no voy a entrar a decir que sí, solo fue un primer partido, que es una nueva era, que están aprendiendo, que no pasa nada porque ya la próxima es de local, que no sé, pues hay gente nueva que tiene que irse cuajando. Yo no voy a decir nada de eso. Que matemáticamente solo se han perdido 3 puntos, tampoco. Yo quisiera que la selección gane, y me encantará que ganemos ante Chile. Ya me contarán, debemos ganar seguramente el martes 13. Pero lo que sí debemos tener en cuenta es que la selección de un país es el resultado de lo que ocurre en el fútbol de ese país. Y ojo, con muchos aderezos de jugadores que tenemos en el extranjero, que no son representativos del fútbol peruano. Pero mientras el fútbol peruano siga teniendo el nivel que tiene, nosotros tendremos una selección que lamentablemente no será de primera línea. Espero lo mejor para la selección peruana, pero debo confesar que he parado de sufrir hace 21 años. Qué curioso, ¿no? Porque yo pensaba el otro día, puede parecer una analogía caprichosa, pero los clubes de fútbol son a la selección peruana lo que los partidos políticos son a nuestra democracia, ¿no es cierto? Si no tienes de dónde escoger, la cosa va a ser un desastre, y si no te quieres reformar, va a seguir siendo un desastre. No, es impresionante. Pero mira, nosotros hemos quedado terceros en el campeonato sudamericano reciente, o sea, lo cual quiere decir que no todo está perdido, que hay de dónde sacar gente que haga un buen equipo y conseguir un buen entrenador que organice y plantee una idea positiva del fútbol, ¿no? Pero sigue siendo esfuerzos individuales con alguien que lo sabe capitalizar, yo lo que siento es que lo único que le falta a este equipo peruano es hacer un cambio generacional de verdad. O sea, ya Pizarro y Lobatón, ¿no? ya cumplieron su ciclo. Teófilo Cubillas y Cholo Sotil, cuando jugaron al Mundial de México 70, donde Mario tenía 25 años, tenían 21 años, eran menores que Mario, tenían 21 años en ese entonces, pero y ya deslumbraron al mundo con su fútbol. O sea, un jugador hoy en día a los 25, 26, 27 pero está en el punto más alto. Claro, si Messi, Neymar, esos no pasan de los 30. Yo creí que eran unos viejos, son unos chibolos, así ¿no? Es. Entonces, nosotros tenemos algunos jugadores de 37, 38 años que creo que ya no están pues para la selección, ¿no? Claro, pero nos falta todavía, ¿no? De todas maneras, a mí debo confesar que es primera vez que ya hace tiempo yo no sufro, veo, me río, pero es primera vez que sufro por mi hijo. No, pero mi hijo tiene 7 y le encanta el fútbol y se frustró, mamá, hemos perdido. Así nos ha pasado a todos. Qué tristeza, ¿no? Sufrimos con el fútbol. Pero Gareca ha recobrado jugadores con habilidad que es la identidad del fútbol peruano, ¿no? Y hay que reconocer, aunque a Mario le moleste el discurso, que han jugado bonito. Yo vi un juego armado, o sea, no ves este Perú que pelotea y que pesca las pelotas como sea. Ya los ves que arman un poquito más de juego. Pero ojalá algún día podamos tener el juego bonito que nos ha ayudado y los goles que nos den como ganador en el resultado. ¿No? Sí, hoy día estoy a punto de hacer un par de goles interesantes y no pasó. Pero nada, vamos a ver qué pasa el martes 13, que sea fecha se ha escogido, pero bueno, vamos a ver pues, qué ocurre contra Chile. Gracias, señores, por acompañarme en este día feriado que se han venido hasta acá para estar con nosotros. Y por supuesto, nos encontramos mañana en el último día de la semana, a las 5 de las 7. Gracias por acompañarme.